Bueno, buenas noches con todos. Estamos aquí para debatir el tema de las preguntas y afirmaciones de lo que viene siendo la cátedra de preparación y formulación de proyectos empresariales, en los cuales se han analizado el capítulo 1 y el capítulo 3 con sus respectivas preguntas y afirmaciones. La primera pregunta dice, defina la problemática de la evaluación de proyectos y la importancia que se puede asignarle a su preparación y evaluación como técnica de análisis. Esto lo que nos quiere decir que todo problema puede ser una oportunidad, es decir, cuando una comunidad tiene un problema, lo que se busca es transformar dicha problemática en un proyecto que sea sustentable o que pueda ser sostenible con el tiempo. La pregunta 2 nos dice, señala la utilidad que revisten los proyectos en la sociedad, si bien lo mencionamos en la pregunta 1, que puede ser un sistema de sustentabilidad o de sostenibilidad, pues la responsabilidad recae sobre eso, es decir, que un buen proyecto puede contribuir de forma positiva al desarrollo de una sociedad o comunidad. De acuerdo con la lectura de este capítulo, explica las limitaciones que le sugiere la técnica de evaluación. Una de las limitaciones o varias de las limitaciones que tienen las técnicas son relacionados con los factores externos que pueden ser políticos, económicos, ecológicos, sociales o regulatorios y va en dependencia del tipo de proyecto que se vaya a realizar. ¿Por qué se dice que dos expertos que estudian un mismo proyecto independientemente obtienen resultados distintos? ¿A su juicio resta esto valor a la técnica de preparación y evaluación de proyectos? No, a nivel personal consideramos que no resta ningún tipo de valor, ya que aunque haya dos enfoques diferentes, la meta y el objetivo en un proyecto siempre va a ser el mismo. Entonces, cada investigador o cada participante va a aportar con su granito de arena para que este proyecto se pueda desarrollar. Describa cómo se clasifican los proyectos en función del objeto de estudio. Bueno, esto tiene tres esquemas. Uno es desde el costo total de la inversión, otro es desde el capital del inversionista principal, el que invirtió más poder adquisitivo, más poder económico, y el otro es el poder a nivel de endeudamiento, es decir, el que analiza los gastos y todo lo que compete en temas económicos. Describa cómo se clasifican los proyectos, perdón, ¿qué es la evaluación social de proyectos y en qué difiere de la evaluación privada? La evaluación social, si bien lo dice, está enfocada a lo que es la comunidad, es decir, a un beneficio común, mientras que la privada pues busca un beneficio más económico. Por ende, quiere decir que la evaluación social está encaminada con precios mercados, mientras que la evaluación privada busca precios sombras. Explica el significado y alcance de los beneficios y costos sociales directos, indirectos e intangibles y de las externalidades. Dentro de los beneficios y costos sociales directos, podemos decir que estos van relacionados a los ingresos nacionales, mientras que los costos sociales directos van relacionados al mercado actual, que pueden tener una variación al momento de que estos suban o decaigan en base a los parámetros que existan en el mercado. Y al hablar de temas intangibles, lo que se realiza es cómo esto mejora, digamos, o contribuye de forma social a una sociedad. Y las externalidades no son más que los factores externos que vienen a afectar a un proyecto. Relaciona la preparación y evaluación de proyectos con la planificación de desarrollo. Estas dos en sí son dos términos que van relacionados. La preparación que busca encontrar todo lo que es el camino idóneo o la viabilidad, mientras que la planificación busca, por otro lado, encontrar los presupuestos y los dos analizan tanto el presente, el pasado y se hacen una proyección a futuro para ver si este proyecto va a tener una correcta funcionalidad o viabilidad. A continuación, mi compañera va a explicar lo que son las afirmaciones. Bueno, las afirmaciones comenzamos diciendo la primera, la A, dado que el entorno del proyecto es por definición cambiante, las técnicas de preparación y evaluación de proyectos nunca serán absolutamente confiables. Podemos decir que esta afirmación es cierta, ya que el entorno es cambiante, pero no invalida en sí las técnicas que se puedan utilizar para evaluar. Estas herramientas son una base sólida para lo que es la toma de decisiones y deben complementarse, por supuesto, con un análisis y futuros escenarios para mejorar la incertidumbre.
La siguiente afirmación podemos decir, bueno, una vez determinada la rentabilidad de un proyecto y habiéndose tomado la decisión de llevarlo a cabo, las técnicas de preparación y evaluación de proyectos no serán utilizadas en la gestión de la empresa, ya que en esta etapa la capacidad gerencial de ella deberá resolver los problemas que se presenten. Podemos decir que es falso, ya que las técnicas continúan siendo útiles durante la ejecución del proyecto, especialmente para monitorear y ajustar las evaluaciones de desempeño y lo que es la planificación de este mismo. C. La rentabilidad del proyecto y la rentabilidad del inversionista nunca podrían ser iguales. Bueno, esta afirmación es verdadera. La rentabilidad del proyecto considera los flujos del proyecto en sí como un todo, mientras que la del inversionista depende de su participación. D. En el caso de que se desee efectuar una investigación para reemplazar un equipo actualmente en uso por otro que con el tiempo podría disminuir los costos de operación, todos los costos asociados a una u otra alternativa deberán considerarse. Este es correcto, ya que en sí el análisis debe considerarse todos los costos y los beneficios. Es un principio clave para el análisis. Eh, no solo importan los cambios provocados por las decisiones. E. La preparación de un nuevo proyecto representa la identificación de técnicas que permitan disponer de antecedentes cuantitativos para construir un flujo de fondos o de caja. La evaluación del proyecto representa la incorporación del valor del dinero en el tiempo para así actualizar los flujos y recomendar el mejor curso de acción por seguir. Podemos decir que esta afirmación es verdadera. El objetivo es disponer de flujos de caja y evaluar distintas opciones para recomendar el mejor curso de acción, considerando, por supuesto, los criterios cuantitativos y cualitativos. F. El preparador y evaluador de proyectos solo indaga acerca de los hechos futuros y actuales, ya que no dispone de herramientas que le permitan adelantarse a los hechos y a la construcción de flujos. Podemos decir que es falso, ya que el evaluador hace supuestos fundamentos sobre el futuro, pero también puede utilizar herramientas de simulación para analizar el riesgo y anticipar futuros escenarios. La G, las técnicas de preparación y evaluación de proyectos solo pueden utilizarse en los modelos de desarrollo de libre empresa, puesto que en los modelos de desarrollo de planificación central es el Estado el que determina la asignación de recursos. Podemos decir que es falso. Estas técnicas pueden aplicarse tanto en economías de mercados como en sistemas de planificación central. H. La evaluación privada y la evaluación social de proyectos tienen fundamentos absolutamente contradictorios, pues es verdadero. La evaluación privada se enfoca en la rentabilidad financiera, mientras que la evaluación social incorpora efectos externos y bienestar colectivo. Y el rol del Estado y del empresario privado son contradictorios entre sí, ya que el primero busca el bienestar de la sociedad en su conjunto, mientras que el segundo busca maximizar la rentabilidad de su inversión. Podemos decir que esto es falso, no son necesariamente contradictorios, pueden ser complementarios. El Estado crea condiciones y el sector privado invierte y crea empleo. J. Los equilibrios macroeconómicos y la estabilidad en las políticas del Estado no tienen mayor repercusión en el estudio privado de un proyecto. Podemos decir que es falso, la estabilidad es crucial para reducir riesgos en las decisiones de inversión y para asegurar la viabilidad de los proyectos.
El capítulo 3, las preguntas y problemas. Uno, ¿en qué se diferencia el estudio de la viabilidad y el estudio de la viabilidad técnica y el estudio técnico de la viabilidad financiera? Ya. Eh, Se diferencian porque la viabilidad técnica analiza los requerimientos materiales. Es decir, que estos se enfocan en los problemas físicos y tecnológicos que ejecutan los proyectos, mientras que la financiera evalúa los requerimientos que son económicamente tangibles, es decir, que si se pueden pagar o si el proyecto es rentable. Dos, describa la información que debería proporcionar el estudio técnico para la evaluación financiera del proyecto. Ya. En sí, estos datos técnicos son insumos esenciales para calcular si se va a invertir o no y cuánto va a costar el proyecto. Tres, defina un proyecto no productivo y explique qué consistiría su estudio técnico. Ya, en este proyecto elegí una escuela, ya que su estudio técnico se basa en un proyecto social, sin fines de lucro directo. Y ya. Su estudio se enfoca en los recursos físicos y humanos que son necesarios para operar en una institución educativa. Cuatro, describa algunos ítems de inversiones que podrían derivarse del estudio de mercado del proyecto. Ya. En estos ítems lo que podemos encontrar es que se divarían del estudio de mercado. Esto lo hace porque las inversiones se adaptan tanto a las demandas, a las competencias, a la comercialización, los procesos y los contextos externos. Es decir, que buscan las necesidades y las necesidades de los proyectos. Cinco, ¿cómo podría inducir algunos costos de operaciones al análisis de las competencias del proyecto? Estos costos se monitorean constantemente gracias a la competencia que generan con las necesidades, con la necesidad de que deben invertir en la innovación, tanto también así como en el marketing y las mejoras, para así estar mantenerse en la competitividad. Seis, explique cómo pueden afectar la estructura organizacional de un proyecto y el diseño de los procedimientos administrativos en en la composición de los costos de operaciones del proyecto y de las inversiones previas a las puestas en marcha y durante la ejecución del proyecto. Ya. Esto de aquí se define una estructura necesaria del personal calificado, ya que gracias a esto se organizan las tareas, lo cual afecta directamente al costo de operación y también así a las inversiones iniciales a las que se implementa estructural. 7. El estudio financiero del proyecto debe preparar información para su evaluación. Identifique las principales decisiones que deben tomarse al respecto. Ya, en este de aquí, estas decisiones son esenciales porque afectan a la rentabilidad del proyecto. Es decir, que vamos a tener los ingresos y los costos derivados gracias al flujo de caja. Y también lo que nos va a estabilizar un análisis para ver sus variedades y los datos del proyecto. 8. Explique qué diferencia de los estudios en las etapas de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Ya, la diferencia que existe entre las tres mencionadas de los estudios, podemos encontrar que el perfil digamos, los datos son los datos, o de los datos que vamos a seguir durante el proyecto. Y la prefactibilidad compara alternativas, digamos, variables
variables del presente y también del pasado. Y la factibilidad son, digamos que se toman las decisiones ya de datos precisos y de datos que podemos comparar. 9. Explique la importancia de las variables ambientales en un proyecto de inversión. Ya. Esto es muy importante ya que se consideran los beneficios, ya que la evaluación social considera beneficios colectivos. Mientras, y estos beneficios hacen el cumplimiento legal. Gracias a esto que se enfoca en la rentabilidad de los inversionistas. 10. Son similares los efectos cuantitativos asociados con los impactos ambientales en un proyecto que se, que se evalúa social y privadamente. Ya. Estos de aquí no son similares, ya que los beneficios sociales eh, están pensados directamente hacia la sociedad y mientras que la privada se enfoca directamente en el inversionista, de cuánto es lo que le va a generar de rentabilidad. 11. Describe los métodos para cuantificar los efectos ambientales de un proyecto. Ya. Estas técnicas asignan un valor económico y al impacto ambiental, por lo cual se integran evaluaciones, ya que gracias a estas se pueden tomar decisiones complejas para así que no se afecte al medio ambiente. Un inversionista dispone de un terreno del cual desea obtener la mayor ganancia posible. De acuerdo a sus expectativas, dentro de los próximos 10 años, la construcción de nuevas carreteras y vías de acceso en el entorno en el entorno inmediato harán del terreno un lugar más atractivo. Adicionalmente, mientras espera la consolidación de dichos proyectos de infraestructura vial, tiene la posibilidad de montar una granja educativa o entregar en arriendo la explotación de 10 hectáreas para el uso agrícola. Tomando en cuenta la situación particular de esta inversión, ¿cuál debe ser el enfoque metodológico correcto desde el punto de vista de la preparación y evaluación del proyecto, que permite efectuar una recomendación adecuada? ¿Qué elementos debe influir en su evaluación? Ya. En esta de ahí se debe hacer un estudio financiero, ya que evalúa las distintas alternativas del uso del terreno y así buscando la rentabilidad futuro, ya que, ya que esta de aquí se considera como un costo de oportunidad hacia el futuro, ya que si es que la rienda le va a generar ingresos y a su vez tiene una valorización. 13. Existen algunos factores que son determinantes para la aplicación de las técnicas y preparación de evaluación del proyecto, las que a su vez no dependen en su evolución de responsable de la inversión. Mencione y explique. Ya. Estos factores influyen mucho en el entorno económico, ya que provee de información hacia las tasas de interés y a la inflación. Es decir, que este entorno de inversión, tanto de interés de inflación, afecta directamente a la rentabilidad, ya que se determina el mercado y así su demanda. Esto lo que acepta es operar de mejor manera para ver si tiene aceptación y el proyecto es viable.
Bueno, continuando lo que vienen siendo las afirmaciones del capítulo 3, como primera afirmación, es decir, la A, tenemos que la preparación y evaluación de proyectos desarrolla técnicas y metodologías que permiten cuantificar con precisión un calendario tanto de inversiones como de ingresos y egresos de su operación, los cuales, llevados a un flujo de fondos, permitirán decidir la conveniencia o inconveniencia de asignar los recursos a la idea de proyecto. Podríamos catalogar esta afirmación como correcta y esencial, ya que, como la misma palabra lo dice, una de las funciones claves de la preparación y evaluación de proyectos es que estructurar más que todo lo que viene siendo el flujo de caja proyectado. En palabras simples, podría ser que evaluar un proyecto en sí sirve para qué, para saber cuánto dinero se va a gastar y cuánto dinero se necesita, en este caso también cuánto dinero se va a ganar y más que todo cuándo ocurrirán este tipo de movimientos. Es por eso que todo esto se organiza por medio de qué, de un flujo de fondos, para ver si realmente vale la pena invertir en esa idea o en ese proyecto. Ya, como siguiente afirmación tenemos la B, la cual dice, la decisión de aplicar las técnicas de preparación y evaluación de proyectos surge cuando se dispone de una idea de creación de una empresa cuyos posibles resultados no son conocidos. Es por ello que deberá efectuarse un proceso de simulación que permita obtener información acerca del comportamiento actual de la demanda, de los aspectos técnicos, organizativos y financieros. La evaluación de todos estos antecedentes permitirá adoptar la decisión correcta. Bueno, en este caso igual la afirmación la tenemos como acertada o correcta, ya que la incertidumbre sobre los resultados de una idea más que todo obligada a realizar estudios o simulaciones permiten que modelar distintos escenarios. Eh, Quiere decir que cuando surge una nueva idea, no se sabe si funcionará, siempre que existirá lo que viene siendo la incertidumbre. Por eso es que se hacen lo que vienen siendo estudios, en este caso, que simulan distintos escenarios, de ejemplo, de como cuánto se venderá o dónde se hará. ¿Qué se necesita en este caso para producir, empezando desde lo que viene siendo en este caso la materia prima, y si viene a ser este tipo de proyecto o idea rentable? Esto ayuda a tomar más que todo una buena decisión. Ya, con la siguiente afirmación, la C, para la construcción del flujo del proyecto, deberá sistematizarse la información obtenida en los distintos estudios del análisis de preinversión. Para ello se determinarán las inversiones del proyecto previas a su operación, los ingresos y los egresos operacionales residuales. Ya. Esta afirmación es correcta y que refleja lo que viene siendo un proceso técnico real, puesto que el flujo de fondos es como el resultado de qué, integrar los datos del estudio del mercado técnico. En sí, para lo que viene, para la realización de este flujo del proyecto, en este caso con ingresos y egresos, se necesita que más que todo juntar lo que viene siendo toda la información de los estudios que se han realizado anteriormente, es decir, los estudios previos. Así se puede ver que claramente cuánto cuesta y cuándo y cuánto se puede ganar más que todo. La afirmación de los estudios de mercado técnico, organizacional, administrativo, legal y financiero son independientes entre sí, de manera que el estudio de mercado proporciona información relevante del comportamiento de los consumidores, proveedores, competidores y distribuidores. El estudio técnico proporciona antecedentes económicos relativos a los costos de fabricación, inversión en tecnología y en otros aspectos relevantes. Lo mismo ocurre en los otros estudios. Esta información se sistematiza en un flujo de caja, el cual se somete a técnicas de evaluación sustentadas en lo que viene siendo el valor del dinero en el tiempo.
Muy bien, esta afirmación es, en este caso vendría a ser como que parcialmente correcta, ya que es cierto que cada estudio viene a tener su propia metodología de enfoque, pero no completamente independientes entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad que cada estudio, como se decía, tiene su propio enfoque, pero están conectados entre sí. Por ejemplo, el mercado en este caso influye en el tamaño del proyecto como tal. Viene siendo, ya que afecta más que todo los costos técnicos en este caso y financieros. Luego, todos los datos se juntan en el flujo de caja que sirve para lo que viene siendo evaluar el proyecto, usando ¿qué? El valor del dinero en lo que viene siendo el tiempo actual. Es en este caso que, sin embargo, las afirmaciones es válida al destacar que cada estudio que aporta datos específicos que son ingresados posteriormente en el flujo de caja, sobre el cual se aplican técnicas tales como el BAN y la TIP, considerando el valor del tiempo, perdón, el valor del dinero en el tiempo. La afirmación, los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad tienen un carácter secuencial. Toda idea de proyecto debe pasar por estos tres escenarios de preparación antes de ser implementada. Eh, es es más que una afirmación correcta y lo que viene siendo coherente, porque con la metodología de la evaluación de proyectos, el carácter tiene que llevar una secuencia. En este caso, este estudio debe ir de forma secuencial, lo que permitiría que reducir en este caso riesgo y optimizar lo que vienen siendo los recursos. Estos estudios se hacen más que todo uno tras otro. Primero que se estudia de forma general lo que viene siendo el perfil. Luego, con más detalle, la prefactibilidad y finalmente se hace un estudio completo que viene siendo la factibilidad. Así es como se toma mejor lo que viene siendo una decisión antes de poder, ¿qué? Invertir. La afirmación F. Las ideas de proyectos nacen o surgen como consecuencia de diversos hechos que ocurren en la sociedad. Una vez identificada la idea, deberá encargarse del estudio de preparación y evaluación del proyecto con el fin de que determine su rentabilidad. Esta afirmación es correcta o verdadera, puesto que las ideas de proyecto en este caso podrían más que todo surgir de lo que vienen siendo las necesidades en este caso sociales, cambios tecnológicos, oportunidades comerciales, o simplemente nacer de aquellos problemas sin resolverse. En este caso, las ideas más que todo vienen a surgir de los problemas. ¿Buscando qué? Buscando las oportunidades, en este caso, o necesidades, buscando solucionarlas, darle una solución a esto. Una vez que se tiene la idea, en este caso, lo mejor es que un experto, más que todo, la estudie para saber si vale la pena llevarla o no a cabo. Afirmación G. El ciclo de un proyecto surge con la idea continua, con la preinversión, posteriormente con la inversión y finalmente con la operación. En todas las etapas del ciclo, al preparador y evaluador de proyectos le corresponderá aplicar las técnicas propias de su quehacer. En este caso, esta afirmación es correcta y describe adecuadamente lo que viene siendo el ciclo de vida de un proyecto, ya que desde la concepción de la idea, es decir, desde donde esta mismo nace, hasta su operación, el proyecto pasa ¿qué? Por varias etapas. Lo que viene siendo un proyecto tiene, como se decía, las etapas en este caso, desde la idea, luego viene a estudiarse la misma, se invierte y finalmente ¿qué? Se empieza a funcionar o a operar en este caso. En cada parte se usan herramientas muy necesarias en muchos casos en este tipo de proyectos. ¿Y técnica para qué? Para asegurar que todo salga bien y tratar de obtener lo que viene siendo un buen margen de ganancias económicas. Claro, siempre y cuando el proyecto sea sustentable. Afirmación H. Antes de ser implementada, toda idea de proyecto deberá estudiarse en el máximo nivel de profundidad. Eso es más que obvio, ya que esta afirmación eh,
es ideal, pero en muchos casos no se basa en la práctica. Ejemplo, si bien es deseable estudiar a fondo una idea antes de invertir, el nivel de profundidad, más que todo, deberá depender del tipo y escala del proyecto, si viene a tender a ser un proyecto grande o un proyecto pequeño. Suena bien, pero siempre más que todo, como se decía anteriormente, todo se basa en lo que viene siendo el proyecto, en lo que viene siendo el tamaño del mercado en este caso. Si el proyecto es pequeño o simple, no hace falta un estudio tan profundo, lo que viene siendo, pero un proyecto que no necesita detalles a fondo. En cambio, por otro caso, si el proyecto es grande y costoso, sí conviene analizar lo que, ya que ahí existen lo que viene siendo mayores riesgos y eso es lo que hace que los detalles sean más minuciosos. Bueno, esta afirmación nos menciona que todos los estudios de un proyecto deberán realizarse el estudio de factibilidad, lo cual viene a ser una afirmación negativa debido a que no todos los proyectos cumplen estas tres etapas. En su mayoría, pues las etapas que aplican es la realización del perfil, en la cual pues se identifica si la idea del proyecto tiene sentido y en la misma pues se identifica como si el objetivo cumple con la necesidad que se busca satisfacer. De tal manera, lo que la etapa que sigue es la prefactibilidad. En esta lo que aplican en los proyectos es análisis más complejos en el sentido de que un proyecto abarca un todo. Entonces, en esta etapa se analiza el entorno, tanto aspectos sociales, aspectos económicos, factores internos y externos para determinar si el proyecto en sí es viable. No es necesario llegar a la factibilidad, en donde de igual forma se hacen análisis, pero análisis un poco más complejos y a la vez un poco más costosos, ya que deben ser llevados de manera más profesional. Preparar un proyecto significa recopilar la información existente con el fin de construir con ella los flujos de caja respectivos. Esto viene a ser una afirmación negativa, ya que un proyecto en sí implica muchísimo más que solo preparar los flujos de caja o la economía que se va a invertir en el proyecto. Como lo mencionaba anteriormente, parte mucho realizar estudios de mercado, análisis técnicos, legales, todo el externo en sí, lo que va a abarcar el proyecto. Al final de la preparación de un proyecto, solo podrá construirse un flujo de caja, ya que la existencia de diversos flujos puede conllevar a resultados disímiles, lo cual imposibilita la recomendación pertinente en la asignación de recursos. Esto es falso, debido a que es normal construir múltiples escenarios del flujo de caja. Como lo mencioné, esto a qué lleva. Para cuando se crea el proyecto, el flujo de caja, la economía que se va a invertir, tiende a ser uno de los factores más importantes dentro del proyecto. Por ende, tener como que esta estrategia en caso de que exista una sensibilidad o un riesgo del proyecto. Porque por más que un proyecto nos demuestre ante los análisis o la perfectibilidad que es 100% viable, siempre va a existir eh, una oportunidad de riesgo. Entonces, esta es como que una estrategia, una herramienta que se utiliza para mitigar los riesgos. El estudio financiero permitirá construir el flujo de caja respectivo al sistematizar toda la información obtenida de los estudios de un proyecto, que busca mejorar la alternativa de financiamiento para llevar a cabo la inversión. Por ende, tiende a ser verdadero, ya que se ha señalado en el capítulo que el estudio financiero en sí nos mantiene como que toda la información previa para construir los flujos de caja. Si no tenemos la información específica, si no tenemos información comprobada, pues los flujos de caja pues seguirán manteniéndose, no tendremos la información para poder actuar durante el proyecto. La proyección de los flujos no es confiable, puesto que es imposible la predicción perfecta. Esto viene a ser falso. ¿Por qué? Porque aunque la predicción no es posible, o sea, la predicción perfecta de un valor perfecto no es posible, las proyecciones en sí o los análisis que se realizan previamente son herramientas útiles
que en sí nos dan como que esa viabilidad de a dónde vamos a llegar con el proyecto o con las decisiones que queremos tomar. Todos los estudios de un proyecto deberán estudiarse en un mismo nivel de profundidad, ya que todos ellos presentan alternativas susceptibles de ser evaluadas. Como lo mencionaba en la pregunta anterior, los análisis de los proyectos varían según su naturaleza del proyecto, sus características y pues en este caso de quienes están a cargo del proyecto. Si ya se comprueba que el proyecto es viable, simplemente se llega hasta la prefactibilidad. El impacto medioambiental de un proyecto solo deberá estudiarse en la medida de que las normas legales vigentes de un país dispongan cláusulas que reglamentan ese impacto. En caso contrario, será necesario efectuar un estudio del impacto medioambiental. Como se ha mencionado en varias clases, actualmente las normativas vigentes o legales involucran la evaluación, el tema ambiental en todos los proyectos o empresas que manejan actividades. ¿Para qué? Para proteger lo que es el medio ambiente y por ende debemos sujetarnos a lo que establece la ley. Un proyecto que al evaluarse muestra una rentabilidad positiva debe implementarse inmediatamente si los recursos son suficientes para ello. Aunque la rentabilidad es un criterio importante, la rentabilidad es quien va a sostener a la empresa, al proyecto, a la inversión, al negocio a lo largo del tiempo, se deben considerar aspectos sociales, técnicos, porque todos estos factores en sí, si se trabaja de buena forma o si se estudia, se analiza todos estos factores, se va a poder mantener una rentabilidad a lo largo del tiempo y el proyecto podrá ser viable. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.